Perfecto. Vale, doctora Adriana. Bueno, muy buenas tardes. Alodoctor.co, la primera plataforma digital de especialistas y centros médicos del Tolima. Les da la bienvenida. Esta es una herramienta eficaz, amable y con los últimos requerimientos tecnológicos que conecta a los usuarios con los más importantes médicos en todas las especialidades y en donde se puede agendar citas presenciales, recibir orientación virtual, recibir incluso recomendaciones claves para llevar una vida saludable. A partir de hoy, Aló Doctor inaugura sus sesiones Facebook Live, en donde tendremos a los más importantes médicos del Tolima en cada área para compartir con nosotros su experiencia. Hoy nos acompaña la doctora Adriana Aguirre, médica familiar, que además resultó desafortunadamente positiva para COVID-19 y hoy nos va a contar su historia no solamente desde el punto de vista médico, sino especialmente desde el punto de vista humano. Los invitamos entonces a que se conecten a este Facebook Live, donde además la doctora podrá resolver algunas de sus dudas en directo. Además, podrán conectarse con ella después a través de sus redes sociales. Doctora Adriana Aguirre, DRA Adriana Aguirre en Instagram, en Facebook igual, DRA Adriana Aguirre en Facebook, donde también se podrán conectar con ella. Doctora Adriana, muy buenas tardes y bienvenida, doctor. Hola, Carlos, buenas tardes y para todos los que nos están viendo, buenas tardes también. Vale. Muchas gracias por la invitación. No, un honor que esté con nosotros. Una primera pregunta. Adriana Aguirre, médica familiar. ¿Quién es Adriana Aguirre? Bueno, yo soy médica familiar de la Universidad de La Sabana, me gradué en el 2013 y desde entonces he estado haciendo más que todo urgencias, he estado muy cerca al servicio de urgencias, pero hace un año casualmente decidí dejar un poco atrás las urgencias y actualmente me dedico a consulta externa. También hago medicina funcional, también hace un año, aparte de la medicina familiar, que es mi especialidad, hago un enfoque muy de medicina funcional. También soy mamá, que es mi profesión número 1. Tengo 2 hijos de 15 años y de 2 años y bueno, también soy mamá soltera por elección, entonces esa soy yo, dedicada a mis 2 pasiones que son mis hijos y la medicina. ¿Qué es la medicina familiar? Eso uno siempre habla del médico cardiólogo, del médico internista. Esa medicina familiar uno no sabe exactamente cómo, a qué se dedica. ¿Qué es la medicina familiar? Carlos, no es la única persona que le pasa eso. De hecho, incluso a nosotros mismos a veces nos cuesta explicar un poco, pero es básicamente el médico de la familia. No sé si antes es ese médico como que tenían los abuelos al que todo el mundo podía consultar, que conocía a la familia desde el más chiquito hasta el más grande, que conoce la familia no solamente en sus temas de salud, sino como en todo su entorno. Entonces es el médico integral, es el que hace mucha promoción, mucha prevención, estamos dedicados a tratar de que nuestros pacientes, por el contrario, no se enfermen, es nuestro primer objetivo, conocer muy bien al paciente, su familia, su entorno, entonces es más eso, es el médico que está pendiente como antes. Y hacemos una especialidad, igual que cualquier otra especialidad clínica, dura 3 años, también es una especialidad pues que requiere igual investigación. Nos apoyamos en los demás especialistas, es decir, nosotros tratamos de que si el paciente viene por un
dolor de cabeza o un dolor en el pecho y necesitamos que el cardiólogo o el neurólogo lo vean, el paciente va a su respectiva cita, pero luego vuelve con nosotros y nosotros seguimos haciendo los chequeos y el seguimiento. ¿Cómo Básicamente era es eso. la rutina de una madre soltera por elección, de un adolescente, de un bebé de 2 años? ¿Cómo era la rutina de trabajo normalmente en las clínicas, en su consultorio? ¿Cómo era su rutina de trabajo normal? Yo he decidido desde que pues, yo fui mamá muy joven, de hecho Sarita llegó a mi vida durante la carrera, así que siempre he tratado de combinar ambas cosas, es decir, he tenido momentos de mucho trabajo, pero en general trato de tener medio tiempo de trabajo y dedicación a mi profesión y medio tiempo que me dedico solo a los niños, a sus clases, a sus cosas, a su día a día, entonces trato de ser una mamá muy presencial, yo creo que eso es muy valioso, pues tanto para el adolescente, que igual necesita y requiere muchas cosas, como pues para el bebé que también está en pleno crecimiento. Me encanta ser mamá, o sea, en realidad yo disfruto muchísimo mi rol de mamá, entonces trato como de manejar un equilibrio. Claramente lo que tú dices no es fácil, la medicina es una profesión que también es muy demandante, entonces pues sí, he tenido también momentos de mucho estrés y mucho trabajo, pero trato como de combinar de la mejor manera, buscando un equilibrio que no es tan fácil. Eh, El la otra parte, 17, te perdón. decía, el 17 de mayo de este año cambia la vida de la doctora Adriana Aguirre, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. ¿Qué pasó el 17 de mayo con la doctora Adriana? Bueno, el 17 de mayo me tomaron mi primera muestra para COVID-19, pues por un tema de, digamos, como de tamizaje. Nos hicieron unas pruebas a todos en el trabajo y salí positiva. No tenía síntomas en ese momento, así que bueno, pues obviamente es un momento de temor. Yo generalmente soy una persona tranquila que pues tanto esta situación como otras que han llegado a mi vida como a fortalecerme, pues lo tomé como con calma y traté como de organizarme de la mejor manera. Digamos que así como hemos vivido el día a día durante estos 3 meses de cuarentena, en los que nos ha tocado a la fuerza acogernos a muchas rutinas diferentes y nuevas, pues a mí la noticia también hizo que de una manera muy rápida y diligente tuviera que ajustar también mis rutinas en la casa porque pues los niños están permanentemente conmigo. Entonces esa fue como la primera pregunta, ¿qué voy a hacer con los niños? Porque pues tampoco quería sacar el virus de mi casa, es decir, eso fue lo primero que yo quería, dije, bueno, está bien, lo vamos a mantener aquí. Un poco el miedo. Ahora, durante estos días de cuarentena, ha sido realmente un miedo que hemos sentido todos, ¿no es cierto? Entonces, llega ese positivo sin tener ningún síntoma, llega ese positivo y cómo usted habla con su hija, por ejemplo, de 15 años, cómo asume eso desde el punto de vista familiar. Yo pienso que en la crianza que han tenido mis hijos, pues digamos que el chiquito va, pero Sarita, sobre todo la mayor, ha sido de recibir todas las noticias como muy calmadas, como porque no con tanto estrés. Creo que el tema de uno mismo mantener la calma y transmitir esa tranquilidad hace que ellos también como que puedan ayudarnos a resolver como familia esos eventos que llegan de pronto para movernos un poquito la vida. Ella lo tomó también muy tranquila. Ella venía guardando muy juiciosa la cuarentena, entonces pues no ha sido difícil estos 15 días que hemos tenido que estar un poco más guardados. Simplemente yo me senté y le dije, estas son las normas, pero vamos a hacer de esta manera. Yo necesito que tú también me apoyes con el bebé porque nos vamos a quedar los tres solos. La niñera definitivamente se quedó, eso, la prueba llegó un viernes, entonces la niñera la dejé en su casa, también están guardando la cuarentena igual que nosotros. Y bueno, tuve que hacer un aislamiento inteligente, me tocó acogerme un poco a las palabras del presidente,
porque pues claramente, como todos conocemos médicamente, debemos guardarnos los 14 días en una habitación aparte, con un baño, que haya una persona que se encargue pues de ponernos la comida y todas las cosas de primera necesidad, pero yo no me podía aislar porque pues tengo un bebé, igual mi hija mayor está en sus clases y necesita atención también. Así que tuve que ajustar mi rutina a un aislamiento inteligente y eso fue lo más duro. ¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿Usted tuvo los síntomas? ¿Qué síntomas nunca tuvo? De pronto, pero yo creo que no podría asegurar que fuera por el COVID, pero sí un poco de cansancio y tal vez ese mismo día de la respuesta estuve un poco más cansada, pero yo creo que también es como todas las sensaciones y las emociones que trae el resultado. También me di cuenta ese día que han infundido muchísimo miedo y que cuando uno va a buscar, digamos, de una manera vivencial y de experiencias de otras personas que estén viviendo el COVID asintomáticos o con muy pocos síntomas, que son el 80% de las personas, uno no se encuentra nadie que esté hablando de esto. Es decir, muy poca gente está diciendo, miren, yo tengo el virus y no me ha pasado. Claro, sí hay algunas anotaciones en algunos de los reportes que se hacen cuando uno va a buscar las noticias, pero en realidad es mucho más el amarillismo y el miedo que nos están presentando con los casos que son más graves. Entonces, cuando uno se va a buscar no los casos que son tan graves, sino como el día a día de las personas asintomáticas, uno no se encuentra qué están haciendo realmente y esa fue la parte más compleja, poder buscar otras mamás como yo o papás que fueran monoparentales o no monoparentales, o sea, porque también puede haber familias que hayan decidido tener un aislamiento diferente. Fue complejo hacer la búsqueda más de experiencias, no tanto de la parte médica. ¿Se sintió usted en este momento, más allá de la soledad física, solo con sus hijas, se sintió esa soledad de no saber ni siquiera a quién acudir, pese a que usted es una médica que tiene todo el conocimiento para enfrentarlo, eh, como que no sabía con quién compartir también todo este momento? Sí, al principio no, igual uno comparte como con sus seres pues sus seres queridos, mi familia, mis papás, mis hermanas, los papás de los niños que pues son mis grandes amigos también y están pendientes. Entonces dije, bueno, esta es la manera como nos vamos a organizar, pero más que eso, porque igual uno busca su comunidad más allegada, para resolver el día a día, yo quería era eso, como escuchar otras experiencias y ahí como que me encontré una piedra en el zapato, aunque después he ido leyendo algunas historias que me van compartiendo. Cuando yo ya me dije, oigan, estoy viviendo esto, alguien que esté pasando por lo mismo, que me cuente cómo vivieron estos 14 días, cómo se aislaron siendo papás monoparentales. Ya empezaron a surgir algunas historias que también me ayudaron como en el proceso. Mira, uno de los temas es también que ha sucedido la discriminación a los médicos. Cuando usted da positivo, ¿usted se lo cuenta a la comunidad donde vive en su edificio en Bogotá? ¿O cómo es ese proceso del aislamiento social al que se han visto incluso, son víctimas también los médicos y los profesionales de la salud? Sí, yo creo que eso es un tema al que todos estamos expuestos y que uno tiene que saber también como en sus vecinos quién podría recibir la noticia no tan bien y quién definitivamente podría ser un aliado en en las estrategias pues de mantenerse aislados. En mi caso, yo pues pude contar, es decir, ya nos habíamos reunido previamente en la junta cuando se inició la cuarentena. Y en esa junta del edificio habíamos definido como algunas pautas para pues cualquiera de los residentes que estamos acá presentáramos positivo o síntomas, cómo nos íbamos como a manejar. Entonces digamos que fue fácil, pero también entiendo que hay mucha discriminación. Yo no fui discriminada, afortunadamente, de hecho me han apoyado muchísimo, entonces el celador, quien es el que recibe los domicilios, que pues nos ha tocado acudir a ellos estos 2 semanas, él mismo hace toda la desinfección antes de ponérmela en la puerta de mi apartamento. Entonces, creo que por el contrario, cuando uno puede encontrar esos aliados y no ser discriminado, por el contrario, es muy útil que le puedan ayudar a uno a manejar la cuarentena y el aislamiento.
Los médicos, digamos que han sido aislados, muchas veces rechazados, pero también no toman en cuenta que son los que más cuidado tienen y saben exactamente cómo cuidarse y cuidar a los demás. La comunidad médica está preparada para ese autocuidado cuando tienen la enfermedad. Creo que a todos nos cogió por sorpresa, pero el virus es altamente contagioso. Nosotros en realidad teníamos todos nuestros elementos de protección personal. Sin embargo, pues de pronto hay ciertas cosas que se salen de las manos y que se van a salir del control de todos. Es decir, como han dicho los estudios, la mayoría en algún momento vamos a tener el virus y no lo vamos a encontrar de frente. Entonces, creo que la invitación también es que, digamos, estemos muy preparados, no solamente la parte emocional para estar fuertes cuando recibamos la noticia, y no solamente de este virus, o sea, a veces nos llegan cosas que son inesperadas y enfermedades o situaciones inesperadas, y creo que la fortaleza espiritual, humana, personal, de uno saber cuál es la comunidad que lo va a acompañar en esa noticia o en el desenlace como de esas situaciones, es muy importante. Lo otro es que uno también sea como coherente, saludable, siempre si uno está pretendiendo que sus pacientes estén sanos, este es el momento para que el paciente esté muy sano. Ya vimos que los pacientes con hipertensión, diabetes, enfermedades inflamatorias son los más expuestos a las complicaciones. Entonces tratemos de mantenernos, pues, si somos los médicos, somos los que más debemos estar procurando mantener nuestro estado de salud en este momento. Justamente una de nuestras, de quienes nos están viendo, de nuestras internautas, Neris Estela, nos hace un caso bastante particular, ¿no? Ella dice que la sobrina, que va a cumplir un mes de haber tenido una bebé, parece que se contagió días antes del parto en consulta con el médico que la atendió, que dio positivo. Pero a ella hace más de 15 días le hicieron la prueba, dio positivo, pero las demás personas, su esposo, la suegra que viven con ellos, dieron negativo. ¿Cómo uno se explicaría eso? ¿Cómo funciona ese nivel de contagio? Yo creo que todavía falta tiempo para empezar a dar explicación a esas preguntas, porque curiosamente mis hijos son negativos también los dos. Ambos dieron negativos, así que pues ha sido un tema que yo también me pregunto. Una opción es que hayamos dado un falso positivo, es decir, que en realidad de pronto no tengamos el virus como tal. Pero también otra opción es que en realidad, pues ellos no, a pesar de que hayan tenido el contagio, pues no les haya llegado el virus por algún motivo que seguramente tendremos que seguir estudiando. Lo mismo viene al tema, por ejemplo, de muchas preguntas que hacen si ya eres inmune, si ya te dio el virus, entonces no te va a volver a dar el virus. No podríamos explicar eso tampoco porque apenas estamos llevamos apenas unos 6 meses de esta nueva pandemia. Creería que todavía faltan estudios para poder saber por qué algunas personas damos positivos y estando en el mismo grupo familiar los demás negativos. Curiosamente a mí me pasa lo mismo. El 17 de mayo usted, por el trabajo, para algunas personas que se conectaron y también para Jimena, que justamente estaba preguntando, el 17 de mayo le hacen su primer examen por COVID-19, da positivo. ¿Cuándo ya le volvieron a hacer un nuevo test? ¿Cómo fue? Sí, ayer vino la secretaría y, bueno, como la toma del test es por vía nasofaringea, toman con un copito, entran en el copito por la fosa nasal y toman la muestra hasta la orofaringe. Es incómodo, la verdad, me parece que no es una muestra, no es un examen muy chévere, pero pues bueno, es el examen que están tomando para las muestras. Se toma cada 15 días, es decir, guardamos 14 de 15 días de aislamiento y se toma la nueva muestra. Entiendo que la Secretaría ha tenido algunos problemas ahorita con las tomas de control, por lo que se están disparando los casos, pero es la idea, cada 15 días hasta que salgas negativo. Vale, estamos esperando entonces el resultado de esta segunda prueba. La primera prueba se la hicieron no por síntomas, sino por su trabajo, ¿no? Por la medicina laboral, Sí. por el riesgo que pudiera causar.
está esperando que salgan las nuevas pruebas, el resultado. ¿Cuánto tiempo se demora más o menos los resultados en Bogotá? Los resultados están demorando entre 5 y 7 días en este momento. Depende el hecho de que sus hijos no hayan dado positivo después de haber convivido con usted, ¿también tendría que ver con su sistema inmune? Yo también creería que puede ser algo del sistema inmunológico. Ellos igual siempre se han alimentado de una manera muy saludable. Estos meses de cuarentena hemos ajustado muchísimo la parte de alimentación en pro de pues mantenernos muy saludables. Además, pues utilizamos algunos suplementos nutricionales como la vitamina D, la vitamina C, el zinc, que ya pues hay bastantes estudios que soportan, pero pues la idea es que cada uno vaya a su médico y el médico le dé la dosis y el medicamento adecuado. Creería yo es un tema, puede ser un tema de inmunidad. Parte del trabajo de medicina familiar, como usted me estaba indicando ahora, es la prevención. ¿Cómo fortalecer entonces desde la alimentación o desde qué conductas el sistema inmunológico nuestro? Yo en este momento estoy haciendo 3 cosas fundamentales. Uno, ejercicio. Entonces el ejercicio físico ayuda siempre a mantenernos muy, muy sanos, ¿sí? 2, la alimentación. Mi alimentación está basada en un 70% en vegetales, proteína, grasa saludable. Eso casi que puede ser hasta el 80-90% de mi comida. Y el 10% o menos carbohidratos, o sea que cuando nos enfrentamos a estas situaciones, ojalá podamos tener una dieta muy baja en carbohidratos, no sin carbohidratos, sino muy baja en carbohidratos. Es lo que yo estoy haciendo a manera particular. Considero que cada uno también debería, de acuerdo como a su contextura y a sus antecedentes, pues hacer una cita con nutrición o con un nutriólogo, una persona que oriente esa parte. Pero en este momento es básicamente mi alimentación. Muy baja en carbohidratos, muy alta en verduras, ejercicio físico y además la parte emocional. Hay que tener la parte espiritual muy fortalecida, ya sea que creamos en Dios o tengamos otro tipo de práctica espiritual o religiosa. Creo que ese fortalecimiento espiritual también hace parte de mantenernos sanos mentalmente. Entonces, creo que esas 3 cosas son el pilar: mantener una excelente alimentación, muchísimo ejercicio físico y una salud mental y espiritual que también nos ayude a mantenernos como conectados mente, cuerpo, espíritu. Nos contaba Nicolás Isaacs, nos estaba preguntando cómo es el tratamiento. ¿Hubo algún tipo de tratamiento pese a que no tenía ningún síntoma y si era positivo para COVID? Yo lo que estoy utilizando en este momento son aceites esenciales, una mezcla que me enviaron por medicina homeopática, pero en realidad no hay en este momento ningún tratamiento avalado para COVID-19. Lo único que se hace es que si uno tiene signos de alarma como fiebre, dificultad respiratoria o malestar general, toca inmediatamente pues o hacer el llamado o asistir a urgencias y se le da el soporte médico y clínico que amerite el episodio. Por ahora no hay ningún tratamiento que esté avalado, apenas se están estudiando algunos casos aislados de ciertas cosas que se están utilizando, pero yo no estoy recibiendo medicina para nada, o sea, ni antibióticos, ni antivirales, no. Ni Solamente los aceites antiinflamatorios. esenciales, pero más como un tema homeopático. Vale. Hay dos tipos de prueba, ¿no? La llamada prueba molecular y la prueba rápida. La doctora Lina Aguilar, que se conectó, que es médico general, dio positivo en una prueba rápida que le hicieron también en un tamizaje por su trabajo. ¿Conoce usted la diferencia? Porque esas no han dado mucha confiabilidad las pruebas rápidas, ¿no? Sí, he visto algunos casos. Las pruebas rápidas, igual como su nombre lo dice, son tamizaje, es decir, que si sale negativa y no se tienen síntomas, uno debería seguir tomando las medidas y probablemente es negativa. Pero si la prueba sale positiva, probablemente queda uno como en un limbo, es decir, en realidad que salga positiva no quiere decir que uno tenga el virus, hay que hacerse una prueba confirmatoria. Y esa prueba confirmatoria pues ya es PCR que estamos tomando por secrecía.
pero lo ideal es que si ya sale negativa y uno no tiene síntomas y es una prueba de tamizaje, consideraría yo que puede uno estar relativamente tranquilo, aunque si uno definitivamente está en un medio muy expuesto, yo sí pensaría que es mejor hacerse la confirmatoria siempre. Esas pruebas de tamizaje a veces queda uno pues como... Usted explicaba ahora que todavía no hay una claridad si a uno le puede dar dos veces la enfermedad, ¿no? Todavía no hay estudios que avalen esto, como pregunta Rogelia Bruce. No, todavía, de hecho yo estuve buscando también porque pues es una duda que también me surge a mí, obviamente dije, bueno, y ahora que ya salgo positiva, probablemente podré estar un poco más tranquila, pero no, todavía no hay suficiente información científica que pueda decir que en realidad no podamos tener nuevamente contacto con el virus. Sí, claramente uno puede generar algunos anticuerpos y de hecho uno puede ser donante de suero. Creo que en muchos países los pacientes que dan positivo asintomáticos están haciendo algunas donaciones de suero de su plasma, van y le toman para hacer estos estudios y poder determinar si en realidad quedamos con algunos anticuerpos que nos prevengan de futuras infecciones. Pero está en estudio. Estamos hablando con la doctora Adriana Aguirre, médico familiar, aquí en Aló Doctor, la plataforma que conecta a los usuarios con los especialistas más importantes. Estamos con Adriana Aguirre, están preguntando por sus redes sociales. Recuerden que pueden contactarse con ella en DRA Adriana Aguirre en Instagram, el mismo para Facebook, DRA Adriana Aguirre para Facebook y para Instagram. Una pregunta, doctora. Algunas comorbilidades, algunas enfermedades, se ha dicho que lo hacen a uno más, digamos que está uno en débil frente a la infección. Y uno de los temas que tiene que ver con la medicina familiar es el tema de las alergias y el asma en los niños. ¿Cómo tratar ese tema para fortalecer a estos niños que tienen asma y para que estén un poco más fuertes ante un posible contagio? Bueno, yo en mi práctica personal, usualmente a los niños que están expuestos a infecciones respiratorias a repetición o tienen asma, hay ciertos alimentos que prefiero eliminarlos, no, bueno, total, ojalá totalmente, pero pues a veces es difícil, como los lácteos y el gluten. Casi siempre las mamás somos muy perspicaces y ya sabemos que ciertas cosas le producen los síntomas a los niños. Igual, por ejemplo, cuando los exponen al clima frío, a los cambios de temperatura. Entonces, pienso que es una época también para hacerles un cambio de alimentación, mantenerlos igual en el confinamiento. Creo que son los niños que menos en este momento deberían estar exponiéndose, menos en Bogotá, que está un poco el clima más frío, pero son los que menos deberían estar exponiéndose a estar con otros niños mientras no tengamos claridad en el diagnóstico, el tratamiento o las vacunas respecto al COVID. Pero sí hay muchas cosas que nutricionalmente se pueden hacer, y sí sería bueno que se consultara o sea, que se manejara la medicina tradicional de los inhaladores y las cosas que ya cada uno tiene su manejo apropiado, pero bien de pronto buscar las medicinas alternativas que nos aumenten el sistema inmunológico y nos apoyen como en ese sentido, o sea, tratar de manejar un equilibrio entre las dos cosas para enfermedades tan crónicas como el asma o las alergias. Vale, doctora Adriana Digamos Aguirre. que dar un tratamiento puntual y específico a veces es un poco complejo, pero sí sería ideal poder aumentar ese sistema inmunológico a través de una muy buena alimentación, quitando alergenos como los lácteos y el gluten, por ejemplo, sería algo como general. Hay vida con COVID-19 y sin COVID-19. Si hay, ¿está optimista usted con respecto al futuro? Sí, yo creo que igual de alguna manera esto llegó para darnos una lección. Creo que dentro del aprendizaje es que con COVID o sin COVID, cuando uno tiene una enfermedad respiratoria o infecciosa de cualquiera índole, uno debería mantenerse aislado, guardado, para pues no contagiar a otros. Creo que
creo que ese tema del distanciamiento social y eso nos ha ayudado como a prevenir también muchas infecciones. De hecho, tenemos como que seguir utilizando todas las técnicas de aquí a futuro. El tema del el aseo en nuestras casas, el retirarse los zapatos antes de entrar a la casa, los médicos, por ejemplo, siempre quitarnos nuestra ropa de trabajo y creo que son cosas que se deberían quedar ahí para el futuro. Eh, Claramente, pues también todo el tema de estar en familia, de poder empezar a compartir del teletrabajo, o sea, de verdad, creo que es un aprendizaje y debemos ver como las cosas positivas y buenas que ha traído la pandemia y, y esperar a ver qué va saliendo poco a poco en los estudios con respecto al tratamiento, la vacunación y otras cosas, pues estar como a la vanguardia como médicos para poder ofrecerle a nuestros pacientes también día a día lo mejor que haya disponible. Mm, y mientras tanto, pues seguir manteniendo todas nuestras rutinas de distanciamiento, lavado de manos, uso de tapabocas, todos los elementos de protección personal. Vale, doctora Diana, muchísimas gracias. De verdad Con que gusto. ha sido un placer tenerla aquí en Aló Doctor, que haga parte de estos encuentros que conectan a los médicos más importantes en sus especialidades, contando sus experiencias. Espero verlos a todos ustedes en la próxima emisión de este Facebook Live con Aló Doctor. Muy buenas tardes para todos y buenas tardes, doctora Diana. Buenas tardes para todos y gracias por la invitación. Feliz Vale, día. chao. Chao.